Dios les bendiga a todos. Qué lindo estar otra vez en este año en una clase que creo que será sumamente importante para los diseños que Dios tiene sobre la tierra para los hijos de luz. Y esta clase que hemos denominado Cautividad del Alma nos va a llevar a profundidades muy importantes que Dios quiere tratar con nosotros. Entonces, Padre, levantamos en esta mañana a todos tus hijos, los que nos están viendo ahora, los que nos verán en el cabo de los siguientes días, que cada uno de ellos sea tocado profundamente. Enviamos el espíritu de tu libertad gloriosa, Señor, sobre cada uno de ellos. Que tu espíritu, Señor, sea el que hable a través de nosotras, que lleguemos a partes donde cada uno tiene que entrar en esta libertad gloriosa. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Te bendecimos, Señor, por las cosas que vas a estar haciendo. Y te pedimos que esta clase realmente cause una gran diferencia en la vida de todos los que la escuchen. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Pues vamos a entrar en un momento de adoración. Sintonicemos nuestros espíritus con el Señor. Amén. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase. Voy a leer un pasaje en Romanos capítulo 8. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiero que note que la palabra está usando aquí una libertad gloriosa. Y cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de cautividad, no nos referimos solamente a gente que está cautiva en un pecado de adicción o en ocultismo y tienen que ser liberados de muchos demonios. Toda la creación está sujetada y necesita libertad, lo mismo que todos los hombres. Y vamos a ver cómo la cautividad nos va a tener un efecto en las diferentes partes de nuestra alma. Entonces, Dios me permitió escribir un libro que se llama Regiones de Cautividad, que estaremos tocando en algunas partes. No necesariamente vamos a estar sujetándonos al libro de Regiones de Cautividad, porque quiero tocar partes muy importantes del alma que a través de los años pues hemos ido aprendiendo después que escribí el libro, y nuestro deseo es llevarlos a la libertad gloriosa. Entonces vamos a abrir la escritura en Isaías 61, y este es el momento en que Jesús también va a hablar cuando él empieza su ministerio en la sinagoga de Capernaum. Va a leer este pasaje y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Quiero que vayan notando que hay diferentes niveles o diferentes características que el Señor está diciendo en cuanto a la misión que Jesús tenía cuando vino a la tierra. Entonces dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Luego sigue hablando acerca de los enlutados y luego dice, a ordenar, en versículo 3, que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, esta es la misión. Cuando Jesús está parado predicando esto, dice, hoy se ha cumplido esta escritura, y aquí estamos viendo que hay diferentes
niveles. Estamos viendo que hay abatidos, hay quebrantados, hay cautivos o esclavos, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos, que por causa del temor de la muerte, todos son sujetos a servidumbre. Entonces, aquí vemos un tipo ya de esclavitud en cuanto a la cautividad, y luego habla también de los prisioneros. Entonces, hay una diferencia entre estar prisionero y estar cautivo. El pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, pero no estaban dentro de mazmorras. Entonces, una cosa es cuando el pueblo está cautivo y otra cosa es cuando están en mazmorras, cuando están presos, cuando están detrás de las rejas. Entonces, hay diferentes niveles que Dios quiere tratar en cuanto a la cautividad. Dice que Él llevó cautiva la cautividad para darle dones a los hombres. Y Jesús desciende a las partes más bajas del infierno, dice el libro de Efesios, capítulo 4, que Él desciende a las partes más bajas del infierno para llevar cautiva la cautividad y darle dones a los hombres. Y quiero que note el orden de esto. O sea, primero tenemos que tratar con la cautividad para que los dones puedan manifestarse en su plenitud. Hoy estamos viendo pues una iglesia que en muchísimos casos pues tiene muchísimos temores, están enfermos, tienen angustias tremendas, hay una cantidad de carencia financiera, y esto no es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de plenitud. Jesús vino a darnos una libertad, y esta libertad es gloriosa. Esta libertad tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la obra completa de Cristo, tiene que ver con llevarnos a ese lugar donde hemos sido establecidos desde antes de la fundación del mundo, en lugares celestiales, para poder disfrutar de todo lo que Dios nos dio. En este mundo hay aflicciones, en este mundo hay cautividad, pero Dios no nos llamó a seguir viviendo en este mundo, sino a entrar a las dimensiones del Espíritu, a entrar a las dimensiones del reino de Dios. Entonces vamos a estar analizando a través de esta clase, pues no solamente la cautividad que tiene que ver con las regiones espirituales, y Ana nos va a hablar un poco de esto en un momento, de las regiones celestiales y las regiones que llamamos infernales. Infernales no porque tienen que ver con el destino final de las almas, sino porque tienen que ver con lugares inferiores, que tienen que ver con la operación de cómo el reino de las tinieblas opera sobre la tierra, y también vemos cómo en regiones celestiales el cielo opera en la tierra también. Entonces, vamos también a ver otros niveles en Isaías 58, vamos un poquito más atrás, cuando Jesús está hablando acerca del ayuno. Y dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Entonces aquí estamos viendo otra forma en que la cautividad se manifiesta, y se manifiesta con ligaduras de impiedad, con ligaduras, con ataduras, cosas que atan el alma a cosas que nos hacen daño, a personas que nos hacen daño. Entonces estamos viendo aquí también ligaduras de impiedad. Dice, soltar las cargas de opresión. Hay cargas que oprimen. Entonces esto no es una libertad gloriosa. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces cuando hay un quebrantamiento, dice dejar ir libres a los quebrantados. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento va a conducir a una prisión, y estas prisiones vamos a ver que no solamente son demoníacas, algunas sí lo son, pero otras son cautiverios que nosotros mismos nos hemos formado por la forma en que hemos crecido, por las estructuras que han sido formadas dentro de nosotros, por las creencias que tenemos afirmadas dentro de nosotros y que se oponen a esta libertad gloriosa que Dios nos dio. Amén. Entonces, también dice en Isaías 45, dice el versículo 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces aquí vemos cómo
toda la unción que Dios desata sobre Tiro, que obviamente la unción que está sobre Jesucristo, el Señor me ha ungido para traer libertad a los cautivos, es la unción de Jesucristo, es muchísimo más grande que la unción de Ciro. Pero aquí Ciro es llamado a libertar a los cautivos que estaban en Babilonia. Entonces, pero vemos que él viene a abrir puertas de bronce, cerrojos de hierro, y todo esto tiene que ver con la condición de nuestra alma. Entonces, estamos en tiempos de grandes cambios. Estamos en tiempos en que Dios quiere abrir nuestro entendimiento y muchas cosas que quizás para los que nos empiezan a seguir son nuevas. Dice la palabra que Él ha preparado cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Entonces, si no han subido en corazón de hombre, quiere decir que Dios las está revelando. Y quiero que se imagine, y aquí es donde viene un problema pues interesante en cuanto a la religiosidad. En la religiosidad se pretende que ya saben todo, ya tienen todo muy bien estructurado y esa es la forma que tiene que ser. Pero quiero que se imagine la obra de la Iglesia de Jesucristo como un gran escultor que está esculpiendo una obra magnificente. Amén. Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. Y lo que Él empezó en el siglo I, dice, hay muchas cosas que yo quisiera hablarles, pero no las podéis soportar. O sea, hay cosas que necesitamos ir fundamentándonos, ir creyendo, ir caminando en ellas para poderlas recibir y poderlas sopesar. Si Dios nos soltara todas las realidades poderosísimas de lo que es el reino de Dios, de lo que es toda la revelación de las regiones espirituales de una, porque en el momento en que nos convertimos, pues no lo podemos sobrellevar. Pero si Dios va edificando sobre nosotros verdades y esta verdad nos lleva a otro, como quien va quitando, ¿verdad?, las capas de una cebolla, se van revelando y revelando y revelando verdades que nos van llevando a esta libertad gloriosa que toda la creación está esperando que se manifieste en nuestras vidas. Y necesitamos que la creación sea despertada a esta libertad, porque cuando la creación se despierta a esta libertad, créame mi hermano, y Dios nos está metiendo tan fuerte en las manifestaciones del Edén sobre la tierra y lo que son los diseños de Dios sobre la tierra y lo que Dios quiere hacer con toda su creación en armonía junto con nosotros es algo extraordinario. Entonces dice que vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Esto quiere decir que hay un crecimiento, que hay un ir poniendo precepto sobre precepto, y en esto vamos a entender cómo el alma ha sido cautiva a través de muchas cosas, y esto pues nos trae consecuencias tremendas que si simplemente las ignoramos o pensamos que ya tenemos todo porque tenemos una doctrina que nos enseñaron en un instituto bíblico, y entonces ya eso es todo, pues no tenemos la realidad. Entonces, le pongo el ejemplo de una escultura. Entonces, imagínense a Miguel Ángel esculpiendo, ¿verdad?, ahí la Pietà. Entonces, está esculpiendo y ya tiene la forma de las caras, pero le falta toda la parte del cuerpo y de las telas maravillosas que él esculpió. Y entonces, imagínense que alguien llega y ve esta escultura y dice, ah, no, pues esta es la escultura. No, esa no es la escultura. Esa es una escultura que tiene una parte terminada y tiene partes que necesitan ser cinceladas. Y a veces Dios va a necesitar meter el cincel fuertemente porque hay partes de la roca que no tienen nada que ver con el diseño de la obra perfecta, de la escultura perfecta que es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Entonces hay cosas que Dios tiene que cincelar, hay cosas que Dios tiene que pulir. Amén. Yo recuerdo cuando recién nos convertimos con mi hermana gemela, de repente sentíamos el esmeril de Dios que venía con la piedra de nuestro corazón. Y recuerdo que las dos nos tomábamos de la mano y le pedíamos a Dios, Dios, no pares el esmeril porque necesitamos ser pulidas, necesitamos entrar en esa gloria, necesitamos ser formados a tu imagen. No pares el esmeril, no pares el cincel hasta que la obra sea completamente terminada. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la fuerza que Él nos dio y la compasión y el amor que Él nos dio para meternos los cincelazos y los esmerilazos que necesitábamos recibir. Amén. Entonces, Dios quiere hijos maduros. Dios quiere hijos que tengamos una inteligencia divina y del Espíritu. Ven conmigo a Colosenses capítulo 1 y el versículo 9.
Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí vemos una obra que tiene que ver con inteligencia, que tiene que ver con una sabiduría, que tiene que ver con una madurez a la cual tenemos que llevar nuestra alma para poder disfrutar del conocimiento de Dios y todas las bendiciones que esto conlleva. Entonces, aquí vamos a ver que va a haber momentos en nuestra vida, y en estas clases también los vamos a ver, que vamos a tener que luchar muchas veces contra nosotros mismos, porque hay cosas que necesitamos llevar a muerte. Hay cosas que necesitamos dar los pasos hacia esa libertad. Y aquí es donde Dios está haciendo cambios muy radicales, porque yo soy la primera en aceptar que cuando empezamos con todo este asunto de guerra espiritual, pues le echábamos la culpa al diablo de todo lo que sucedía, pero en el fondo Dios nos ha estado mostrando que literalmente el diablo ha sido juzgado, que literalmente el diablo es una cucaracha aplastada, y usted me ha oído hablar muchas veces de eso. El diablo es una cucaracha aplastada, el diablo no tiene poder, el diablo no tiene dominio, el diablo no tiene lugar frente a los hijos de Dios. Ahora, Él deja sobre la tierra pues todo un pensamiento, o sea, todos los pensamientos, todas las obras de las tinieblas, todos los demonios que existen. Los demonios existen, si bien Satanás ha sido juzgado y Satanás ha sido echado fuera, porque eso es lo que dice la Escritura, no dice que todos los demonios han sido echados fuera. Entonces hay una obra demoníaca que no está orquestada correctamente. Y si quizás antiguamente pensábamos que estaba orquestada correctamente, hoy le puedo decir que no lo está. Que el reino de las tinieblas es un caos. El reino de Dios es orden, y el orden siempre prevalece en contra del caos. La luz es orden, las tinieblas son caos, y donde quiera que hay tinieblas, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Esto quiere decir que donde hay desorden, donde hay caos, es donde moran las tinieblas. Entonces el reino de las tinieblas no es un reino organizado, es un reino desorganizado. Los demonios dice que creen y tiemblan y salen corriendo. Entonces es un reino muy fácil de vencer, y quiero que te metas esto en la cabeza, porque por mucho tiempo la iglesia le ha dado muchísimo poder al diablo, y todo lo que les pasa es porque el diablo me hizo, y el diablo acá y el diablo allá, y esta forma de pensar es una forma de cautividad. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, pues estaban bajo el yugo de Faraón, estaban bajo el yugo del látigo de sus opresores, que los estaban ahí latigueando para que hicieran los ladrillos. O sea, era una opresión tremenda, eran yugos tremendos, era una esclavitud tremenda. Entonces, ahí sí, Egipto va a simbolizar pues todo un imperio de opresión. Pero cuando Dios saca al pueblo de Israel, y es lo mismo que hace con nosotros, Dios nos saca a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como le decía Jesús en el camino de Damasco a Saulo de Tarso. Te he llamado para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, que sean trasladados de las tinieblas a la luz resplandeciente de Dios, del caos que implica una vida desordenada, una vida en diferentes cautiverios, y vamos a ver cómo el alma se quebranta y empieza a ser cautiva de diferentes maneras. Pero Dios nos da las armas, y en la obra completada de Cristo tenemos victoria sobre todas las áreas de nuestra alma. Amén. Entonces, cuando Dios saca de cautiverio al pueblo de Israel, y Moisés los está llevando, llega un momento en que llegan a un lugar sin salida que se llama Pi-Hahirot. Y Pi-Hahirot significa la entrada de una cueva, o la salida de la cueva. Y estaban todos ahí cautivos, Faraón venía en contra de ellos, el mar estaba enfrente, y no sabían qué hacer, se sentían todos desesperados, murmuraban en contra de Moisés. Y entonces Dios le habla y le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Extiende tu vara y haz que el pueblo marche sobre la tierra seca. Entonces aquí vemos que hay una acción que proviene de Moisés.
¿Por qué clamas a mí? Dice el Señor. O sea, no, la actitud pasiva de que Dios va a hacer todo sin que yo tenga que poner de mi parte es completamente errónea. Y te voy a dar verdaderamente una perla del cielo. Donde está la lucha, está la victoria. Y donde está la pasividad es madre de toda derrota. Entonces, el estar pasivos es que estoy esperando que Dios haga la obra. No, ¿por qué clamas a mí? Extiende tú tu vara, extiende el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti para llevarte al lugar que yo te quiero llevar. Entonces vamos a ir activando este poder dentro de cada uno de ustedes para ir saliendo de cada cautividad. Muchas, como dije en un principio, tienen que ver con una obra demoníaca, pero en el fondo son muy pocas las que tienen que ver con una obra demoníaca. Yo, por muchísimos años de tratar con liberación de gentes, muy pocas veces me he encontrado con demonios y me he preguntado por qué toda esta opresión, por qué todo esto. Y cuando llego a las prisiones, cuando llego a los lugares donde están atrapadas las almas, no veo demonios. Digo, Señor, ¿por qué no veo demonios si están atrapadas estas almas? Y el Señor empieza a hablarme de que hay prisiones que están hechas por nosotros mismos, no están hechas por el diablo. Entonces, Dios quiere que tengamos responsabilidad. Y en esta clase vamos a tomar responsabilidad de acciones, de pensamientos, de cosas que nosotros entretenemos para estar cautivos y que se oponen al reino de Dios. Amén. Entonces vamos a entender, a luchar, vamos a aprender a luchar por nosotros mismos. Cuando Dios me empieza a hablar acerca de la cautividad, como dije en un principio, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene predestinadas para nosotros. Y habíamos oído de cautividad y en aquellos años, ¿verdad? En los 80s, los 90s, pues la cautividad era pues estar cautivo por un vicio, o estar cautivo por la pornografía, o estar cautivo en ese tipo de cosas, o el ocultismo. Pero la mayoría de la gente pues ya era salva, y entonces pues ya eras salvo, y entonces ya eras justo y eras perfecto. Pero realmente, si volteamos a ver, no es la realidad de una iglesia, no es la realidad de una libertad gloriosa que vemos en todos los hijos de Dios. Entonces Dios empieza a hablarme a través de una circunstancia muy terrible en mi vida. Y a veces, amado hermano, amada hermana, Dios permite que estemos en una circunstancia muy difícil, porque esa circunstancia es lo que va a hacer que despertemos a una realidad interior o que despertemos a una visión nueva de Dios o que entremos a lugares de victoria que en ninguna otra manera hubiéramos podido entrar. Yo muchas veces me encuentro con gente que madres, ¿verdad? Padres que sus hijos pues están cautivos en drogas o en ocultismo o están esquizofrénicos y cosas así terribles. Y ellos sienten como que Dios ha sido muy injusto con ellos. Y en el fondo, Dios en su infinita sabiduría permite que cosas sucedan en nuestras vidas porque esto tiene que ver con el diseño y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Obviamente Dios me llamó a mí a la guerra espiritual, Dios me llamó a mí a la libertad de los cautivos, Dios me llamó a mí a entender los lugares del Espíritu. Esto lo tengo clarísimo, sé quién soy. Amén. Pero para que yo pudiera entender todas estas cosas, tuve que pasar por muchas cosas terribles que me llevaron a enfrentar victorias y luchas que en ninguna otra manera hubiera podido yo aprender si no pasaba por ellas. Y una de las más grandes luchas de mi vida fue la enfermedad de mi hermana gemela. Mi hermana le empezaron a salir tumores en el cerebro. Ella era una sierva de Dios preciosísima y empezaron a salirle estos tumores. Y en una de las operaciones, sufrió muchas operaciones, el quirófano estaba muy frío y le dio pulmonía. Y la llenaron de tantos antibióticos y tanta cosa que le arruinaron el sistema inmunológico. Y ya no tenía fuerza. Y entonces empezó a llenarse sus pulmones de unas flemas que se empezaron a hacer piedras dentro de los pulmones y ella se empezó a asfixiar. Entonces en el hospital empezaron a tratar de hacerle todas las cosas posibles para que pudiera toser esas flemas, pero no podía toser porque ya no tenía fuerza. Entonces el doctor me llamó y me dijo, pues ya
no hay remedio, su hermana no puede toser, inevitablemente se va a asfixiar porque esas flemas se han petrificado dentro de sus pulmones. Y pues le queda quizás 1 o 2 días de vida. No, pues imagínense el shock que yo me llevé. Para eso ya había orado por ella, pues medio mundo, hasta Benny Hinn había orado por ella, Ronnie Chávez, todos los grandes de aquella época habían orado por ella. Y ella seguía mal y mal y mal. Entonces, hablé al Centro Mundial de Oración que existía en Colorado Springs en aquel entonces, y me contestó Chuck Pierce. Y me dijo, Ana, métete con Dios, porque Dios te va a dar una llave tan poderosa que no solamente vas a sacar a tu hermana del lugar donde está, sino vas a liberar naciones con esa llave. Entonces dije, ok. Entonces empecé a buscar a Dios, y cuando estás en una circunstancia tan difícil, buscar a Dios no puede ser una cosa pasiva. Tienes que meterte con todo, tienes que meterte hasta la sangre, resistiendo toda opresión. Y yo me metí de esa manera con Dios. Le dije, por favor, Señor, dame esa llave, dame esa llave. Y entonces el Señor me habló una escritura que está en el libro de Job, capítulo 38. Y dice la escritura en el versículo 17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declaras y sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Entonces, cuando Dios me da esta escritura, pues le estoy hablando de los años 90. Le estoy hablando de hace pues más de 20 años. Que no se hablaba nada de estas cosas. Y yo, Señor, pues no, realmente no me han sido mostradas las puertas de la muerte, ni sé dónde están las sombras de la muerte, no, la verdad no sé nada. Y me dijo, tu hermana está atrapada en las sombras de la muerte y tienes que ir por ella. ¿Cómo? ¿Qué es eso, Señor? O sea, nadie nunca jamás me predicó eso. Pero cuando tienes un día de vida, no te puedes poner a hacer concilios ecuménicos, ni concilios de pastores. Tienes un día para resolver la muerte de tu ser querido. Entonces hablé con mi autoridad en aquel entonces, Ronnie Chávez, y le dije, Ronnie, no sé qué es esto, pero si yo no doy mi vida hasta la muerte, no sé si voy a regresar de las sombras de la muerte, no sé qué significa esto. Pero solo sé que si no pongo todo mi amor, jamás voy a tener autoridad para hablar del amor de Dios a la iglesia. Así que si no regreso, pues sabe que morí en la lucha por el amor y que di mi vida hasta el final. Y si regreso, pues a lo mejor vamos a descubrir cosas muy tremendas. Bueno, la cosa es que a la mañana siguiente, eran las 7 de la mañana, tenía a todos mis intercesores orando, y aparecieron 2 ángeles en mi recámara. Y me dijeron, síguenos. Y los empecé a seguir. Y empezamos a caminar por las calles de la Ciudad de México. Y de repente abrieron una alcantarilla. Y bajamos a la alcantarilla. Ahora todo esto empezó a hacerme mucho sentido porque mi hermana trabajaba en el rescate de los niños de la calle y muchas veces entraba a las alcantarillas a sacar a los niños de ahí. Entonces dije, pues a lo mejor quedó atrapada en una de esas que bajó a una alcantarilla. La cosa es que empezamos a caminar por el drenaje de la Ciudad de México. Y yo estaba buscando dónde podría estar ella. Y el ángel me dijo, no, está en un lugar más profundo. Y entonces abrió otro lugar, como un pozo que había allá adentro, y empezamos a descender a un lugar todavía más profundo. Y había muchas camas de hospitales ahí. Yo no sabía ni dónde estaba. Y había gentes así, todos entubados, obviamente, en el mundo espiritual. Estábamos caminando en el espíritu. Y yo buscaba dónde estaba mi hermana. Y el ángel me dijo, no, todavía falta. Está en un lugar todavía más profundo. Fíjese, como ya me estaba hablando acerca de diferentes niveles, diferentes profundidades donde el alma puede estar cautiva. Total, llegamos a un lugar donde había muchos calabozos. Y en uno de los calabozos, todas las personas que estaban ahí eran como grises. Pero mi hermana era blanca y estaba así como recostada en una cama de piedra. Y entonces yo le grité, Mercedes, sal fuera. Y en ese momento se me abrió el entendimiento de cuando Jesús resucita a Lázaro, que no solamente lo estaba sacando de la tumba física donde se encontraba su cuerpo, sino que estaba sacando su alma de las profundidades de este lugar donde
Dios le está hablando a Job, las puertas de la muerte. Y Jesús saca a Lázaro de las puertas de la muerte y lo saca de la tumba física donde estaba. Entonces el ángel me dijo, está demasiado débil, no puede salir, tienes que entrar a sacarla. Y entonces tomó una llave preciosísima, abrió la puerta de la prisión, y yo saqué a mi hermana, y el ángel me instruyó a que me acostara sobre ella y le impartiera el poder de la resurrección. Entonces le impartí el poder de la resurrección, era como si literalmente estuviera delante de mi hermana, y empezó a vivificarse hasta que se levantó toda llena del poder de Dios. Y entonces uno de los ángeles dijo, bueno, vamos a salir ahora los 4. Y salimos por el mismo lugar por el que entramos. Una vez que regresamos a mi habitación donde yo me encontraba, el ángel me dijo, ahora tienes que restaurar esta parte del alma que fue llevada cautiva al resto del alma de tu hermana. Entonces dije, ¿de qué me estás hablando? Entonces le dije, me dijo, el alma se fragmenta y una parte del alma puede ser llevada cautiva y es lo que va jalando el resto del alma hacia la muerte o hacia el lugar que vamos a ver en un momento cuando Ana nos hable de esto, de los diferentes lugares donde un alma puede ser cautiva. Bueno, la cosa, para no ser el cuento largo, me subí al carro, los ángeles venían conmigo, esa parte del alma de mi hermana venía conmigo, llegamos al hospital, le dije, Mercedes, sé restaurada en tu alma llegue a ser completa y se una otra vez en sí misma en el poder de Jesucristo. Y al hacer esto, no tardó ni 1 ni 2 minutos, cuando empezó una fuerza a venir dentro de ella y empezó a toser, sacó las piedras de flema que estaban dentro de ella y al día siguiente salió caminando del hospital. Esto, como usted comprenderá, abrió mi entendimiento y dije, Señor, estoy ante algo sumamente grandioso, algo que puede ayudar a muchísima gente. Y era como un minero que le acaba de dar un golpe y aparece la veta de oro. Y esa veta de oro no se queda en un pedazo de oro pegado a la piedra. Ese pedazo de piedra, de ese pedazo de oro, implica toda una vena que tiene que ser descubierta. Una perla preciosa. El reino de Dios son como perlas y es como las venas de una mina gloriosa que vas golpeando y va entrando y cada vez hay más oro y cada vez hay más riqueza y cada vez hay más sabiduría y cada vez hay más inteligencia y empieza un profundo caminar en mi vida hacia el entendimiento de lo que es la cautividad. Entonces, pues de esto se va a tratar esta clase. No necesariamente vamos a estar hablando capítulo tras capítulo, vamos a tocar muchos capítulos, pero vamos a tocar también muchas otras cosas que Dios ha hablado después de este libro. Amén. Y le voy a pasar ahora el micrófono a mi hija Ana Luceilo Plattner para que ella continúe con las regiones celestiales y las regiones infernales. Bienvenida, Anita. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, mamá. Ay, no saben qué alegría y qué gozo me da cada vez que tenemos un tiempo de estar juntos, de tener una nueva clase. Y la verdad es que esta clase, como no está completamente basada en un libro, sino que está libre a que el Señor haga con ella lo que ella quiera, a mí la verdad es que me llena y me confirma y me da ese gozo de saber que las cosas que vamos a hablar vienen de Él. Y yo les voy a platicar un poquito acerca de los lugares celestiales y de los lugares infernales, porque el mundo espiritual no es un lugar que sea ajeno, no es un lugar que sea lejano o que no sea tangible. El mundo espiritual está aquí. Y quizá algunos de ustedes ya sus ojos hayan sido abiertos y puedan ver claramente el mundo espiritual a su alrededor, o quizá todavía no. Pero el hecho de que tú puedas verlo o no puedas verlo, no lo hace menos real. De hecho, nada sucede en el mundo físico si no ha sucedido ya en lo espiritual. Y fíjense que hace un tiempo el Señor me estaba mostrando dimensiones espirituales y cómo estas dimensiones se pueden trasponer. Y me quedé maravillada con esto. No sé si se acuerden cuando eran chiquitos de estos libros que abrías y tenían como una página transparente y que cuando esa página transparente la ponías
sobre un dibujo aparecían diferentes cosas. Bueno, pues en esta visión que el padre me daba, había una ambulancia en una ciudad que llevaba a una persona que había intentado suicidarse. Y así como esta hoja de plástico se ponía sobre esta ambulancia que iba en movimiento, aparecía de pronto una dimensión infernal, en la cual continuaba avanzando esta ambulancia, pero ya no iba por la ciudad, sino que iba por un desierto lleno de muerte, de desolación, mientras que había diferentes demonios que acechaban y que clamaban por esta alma que por su propia mano había intentado quitarse la vida. Y la visión continuó y esta dimensión infernal fue eliminada y apareció ahora la dimensión celestial. Y en esta dimensión celestial había ángeles que iban abriendo el camino de la ambulancia, guiando a los paramédicos en lo que tenían que hacer, para salvarle la vida a esta persona y que esta persona tuviera tiempo de arrepentirse y de ser salva. Yo me quedé completamente muda con cómo el Señor me estaba mostrando esta multidimensionalidad de cosas que suceden aquí, alrededor de nosotros, todo el tiempo. En esta dimensión natural que nosotros experimentamos, al mismo tiempo podemos estar en una dimensión del infierno o en una de los cielos. Nosotros no tenemos que morir para experimentar el cielo o experimentar el infierno. Y durante muchísimo tiempo yo medité en esta visión porque necesitaba entenderla, o sea, no sabía cuál era el propósito para el cual el Señor me había mostrado esto, y era como una piedrecita que se fue recubriendo con el Espíritu Santo y con mi presencia en el Señor, y se fue poco a poco transformando en una perla. Y esta perla, el Señor me la daba para mostrarme cómo podemos experimentar estas diferentes dimensiones y el papel tan importante que juega nuestra voluntad en el, vamos a llamarlo, intercambio multidimensional. En la voluntad va a estar la clave en la cual vamos nosotros a vivir o los peores infiernos o las realidades celestiales más maravillosas. Y entender la voluntad y el poder de la voluntad de Dios en tu vida es de los tesoros más maravillosos que puedes descubrir. En esta visión que yo tuve, esta persona por voluntad propia se había intentado quitar la vida. Esta persona dentro de sí misma tenía una lista interminable de razones por las cuales ya no quería seguir viviendo. Por dolor, por rechazo, por vacío, por ausencias. Interminable. Y se dejó llevar por todo este caos que tenía dentro y entregó su voluntad a la muerte. Esta era la voluntad de esta persona en esta visión. Esta no era la voluntad de Dios. Nuestro Padre en los cielos nos dio a su Hijo único, a nuestro amado Jesús, para que ninguno de nosotros fuéramos entregados a la muerte, sino que, como leemos en Efesios 1, 9 y 10, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces, en Jesús se van a unir absolutamente todas las cosas.
Jesús vivía esta realidad celestial. Él estaba en la tierra y al mismo tiempo estaba en la dimensión invisible de los cielos. Él no hacía absolutamente nada si no lo veía hacer primero a su Padre. Él no decía absolutamente nada si él no lo escuchaba primero de su Padre. Y si nosotros entendemos esto, nosotros sabemos que para que las cosas sucedan en la dimensión física, ya sucedieron en la dimensión espiritual. Una de las cosas que el Señor nos enseñó cuando estuvo aquí con nosotros, cuando nos enseñó a orar, dijo, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y si nosotros nos establecemos en una realidad en la cual nosotros busquemos cada día, en todo momento, la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos verdaderamente a morir al mundo, a morir a la mentalidad del yo, a morir a estar buscando mi propia voluntad en mi pequeño y limitado mundo. Hace muchos años, antes de que yo viniera al Señor, algunos de ustedes conocen mi testimonio, y bueno, yo estuve en una relación en la cual fui abusada y maltratada psicológicamente durante casi 10 años. Y durante esta etapa de mi vida, yo vivía en un miedo constante. Yo sentía que yo no valía absolutamente nada. Esta persona me separó de toda mi familia, de todos mis amigos, y me hacía sentir como si ese lugar en donde yo estaba viviendo con él era el único lugar que me quedaba para vivir mi miserable existencia. Y esta era una realidad para mí. O sea, yo todos los días vivía en un infierno y en una desolación constante. Y en este infierno, en este caos de mentiras, como describía mi mamá, esta dimensión infernal de caos y de mentiras, muchas veces mentí para protegerme. Y lo digo así, entre comillas, porque no hay peor mentira que mentir para protegerte, porque jamás una mentira te va a proteger de absolutamente nada. Y lo único que yo lograba con estas mentiras era que cada vez se fueran haciendo capas más densas y más grandes. Y entonces yo no solamente vivía atormentada por mi pareja, sino que yo vivía atormentada por las cosas que yo había hecho, por mi conciencia. Todo, absolutamente todo a mi alrededor era un tormento. Me acuerdo un día que la opresión era tan fuerte que yo pensaba, me voy a asfixiar, o sea, yo no puedo seguir viviendo así. Y me acuerdo haberle pedido al Señor, Señor, por favor, si es tu voluntad, llévame. O sea, yo no quiero seguir viviendo así, yo no quiero seguir viviendo este infierno. No me pasó por la cabeza jamás quitarme la vida, pero yo le pedí al Señor que Él me llevara, o sea, que esto no era vida. Y aquí hay algo súper importante en lo cual quiero poner mucho énfasis. Yo físicamente y espiritualmente viví en el infierno. Y el peor de todos fue el que experimenté cuando yo voluntariamente me entregué a la mentira. Cuando yo decidí mentir, fue cuando mi vida se convirtió en una agonía absoluta. Yo vivía en una cárcel en donde yo construí las paredes, donde yo puse los barrotes y en donde yo me quedaba sentada a esperar a que llegara mi agresor todos los días a hacer miserable mi existencia. Y yo sé que hay muchas personas que me están oyendo que están viviendo exactamente esto. Y precisamente por esa razón, el Señor me permitió a mí vivirlo, para que sepas que no vas a seguir viviendo ahí. Porque si yo pude salir por la sangre de Jesús, tú también. Cuando finalmente pude salir de ese infierno, pasaron
muchos años, pero muchos años, para que yo pudiera ver claramente cómo yo también había sido corresponsable de ese infierno en el que yo viví durante tanto tiempo. Y tuve que pasar por un proceso de limpieza, tuve que pasar por un proceso de arrepentimiento profundo, tuve que pasar por un encuentro con la cruz del Señor, que me ha llevado incluso en el espíritu estar ahí, en ese momento en el cual el Señor fue crucificado y el Señor me ha dado oportunidad de ser traspuesta en los diferentes ojos y diferentes corazones de personas que estuvieron ahí, ellos físicamente y yo en el espíritu, porque si estábamos en Él antes de la fundación del mundo, entonces también podemos estar ahí en ese momento y tener ese encuentro real con los ojos de Jesús cuando está en la cruz, muriendo para que tú no tengas que vivir un infierno así ningún día de tu vida. Y ese encuentro que yo tuve con Jesús no tuvo nada de religiosidad, no hubo un solo canon, no hubo un solo escrito o algo que yo tuviera que repetir. Fue un encuentro en el cual yo tuve que ser completamente desvestida. Tuve que quitarme cada uno de los trapos de ropa, de inmundicia, de pecado que me cubrían. Y ha sido un proceso en el cual Jesús con hisopo y lleno de amor me ha ido quitando y limpiando absolutamente todo mi cuerpo, toda mi alma, todo mi espíritu, para poder ser el tabernáculo y vivir en su reino con Él. Y esta transformación ha sido tan dramática que hoy en día todo mi entorno es diferente. Cambiaron mis amigos, cambiaron las cosas que hacemos en el día a día, cambiamos las cosas que disfrutamos hacer son diferentes. Mis sueños cambiaron. Nada es como era antes. Y hoy en día yo no puedo concebir ninguna otra forma de vida en la cual no sea yo viviendo en Él viviendo en mí, juntos viviendo en el Padre, dándole toda la gloria, disfrutando con el Espíritu Santo por absolutamente todo lo que nos rodea. Y porque cada circunstancia que aparece en nuestro camino está diseñada para perfeccionarnos y para seguir trabajando en nuestro corazón. Preparándonos para esta clase, estábamos platicando mi mamá y yo, y lo mencionaba hace un ratito mi mamá, cómo en el cuerpo de Cristo hay muchas personas que no han tenido ese encuentro vivo todavía y que aún viven atados a estos infiernos, algunos creados por diferentes circunstancias, otros creados por ellos mismos, otros que son fruto del árbol de la iniquidad, que quizás hasta el momento hayan tenido pereza de arrancar o que ni siquiera hayan tomado en serio esta parte del proceso. Y esta clase de la cautividad del alma no es una clase que te va a dar una guía para que te encuentres cuál demonio es el que te está atormentando. Y quiero que abras tu corazón para lo que te voy a decir. Esta clase está dirigida por el Espíritu para que te confrontes, que veas los pozos que quizás tú mismo has cavado, las cárceles, las murallas que has construido y donde tú te refugias, donde quizá te atormentan, donde quizá tú por voluntad le has dado incluso permiso al demonio y a todos sus secuaces del caos para que se diviertan atormentándote. Lo hemos dicho esto 1000 veces, el diablo nunca ha inventado absolutamente nada.
Él se roba los principios de Dios y los tuerce para hacer lo que quiere hacer. Y Jesús nos dio el poder de atar y de desatar. Y lo que atemos en los cielos, así será atado en la tierra y viceversa. Decía mi mamá hace un ratito, el enemigo ya fue derrotado. El Hijo de Dios fue manifestado para deshacer absolutamente todas las obras del diablo, incluyendo todas las cosas que quizá tú mismo por voluntad ataste o que fuiste atado. Pero Él ya venció. La sangre poderosa de Jesús fue derramada para que ninguna de estas obras tenga ningún poder sobre ti. Y aquí viene otra clave para que tú vivas en esa victoria, y esa clave es la fe. En las Escrituras vemos repetidas ocasiones cómo Jesús dice, por tu fe has sido sanado. Gracias a tu fe esto se ha cumplido. Yo te pregunto, ¿tienes la fe necesaria para sacar a tu alma del cautiverio en el que está? ¿O de qué tamaño es tu fe? Y más importante todavía, ¿tienes fe en Dios o tienes la fe de Dios? Porque Jesús tenía la fe de Dios. Jesús sabía que los enfermos sanarían. Jesús sabía que los demonios saldrían. Jesús sabía que Lázaro y la niña resucitarían. No porque tuviera fe en Dios su Padre, sino porque tenía la fe de Dios. La fe de Dios es la que conoce la voluntad del Padre. La fe de Dios es la que sabe que la obra de Cristo destruyó absolutamente todo el poder del infierno. La liberación de la cautividad del alma es un tema de responsabilidad, de voluntad y de fe. Lo que Jesús hizo, la liberación que Jesús hizo por cada uno de nosotros, no es una aspirina que vaya a perder su efecto a las 2 o a las 3 semanas. Y necesitamos tener fe para saber que Cristo no tiene que morirse 25 veces para que tú dejes de ver pornografía, por dar un ejemplo. Cristo ya venció, y cuando pase por tu mente esta tentación, tú te enfocas en Jesús y no sacas tu vista de Él. No sacas tu vista de su victoria y te gozas en su victoria, y en ese gozo la tentación pasa porque tú estás en el gozo, en la resurrección con Cristo. Necesitamos que nuestra voluntad sea entregada al Señor para que sea su voluntad la que se haga tanto en los cielos como en la tierra, que sea su voluntad la que se haga en nuestras vidas. Y hermanos, cuando entregamos nuestra voluntad y dejamos que ese fluir del Espíritu del Señor sea el que corra todo nuestro cuerpo, y dejamos que esos ríos de agua viva nos llenen, nos revivan, al mismo tiempo ahogan todo lo que no es del Señor. Necesitamos tomar responsabilidad para saber que esos muros, esos pozos y esas cárceles pueden ser reconstruidos por nosotros. Y esta parte es muy importante, porque tú no eres responsable quizá de todas las cosas terribles que viviste y que originalmente tuviste que hacer para vivir en ese cautiverio, para salvarte, para sobrevivir. Pero si has sido liberado por la sangre de Jesús, mi hermano, entonces sí eres responsable de no volverte a meter ahí, de no volver a sentir lástima por ti mismo y conmiserarte, porque ese es el lugar al cual estás acostumbrado a estar. La obra de Cristo destruyó completamente todas las obras del infierno, para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida libre, una vida de resurrección. Gloria a Dios. Amén. Qué fuerte, qué tremendo. Y qué verdadero. Y me pareció muy interesante también cómo tocas la voluntad. Y sin habernos puesto de acuerdo, Dios me da este pasaje de Colosenses que leímos. Dice que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la voluntad de Dios es luz que va a ir alumbrando las áreas de nuestra alma para que tomemos responsabilidad. Y donde tengamos que
pelear contra algo, pelearemos contra algo, pero en la gran mayoría de los casos vamos a ir metiéndonos profundamente en la voluntad, en el conocimiento del alma, en el conocimiento de las diferentes prisiones, de cómo se quebranta el alma para atraparnos. Y esto va a ir siendo cada vez más interesante y de gloria en gloria. Si usted no tiene el libro de Regiones de Cautividad, por favor se lo recomiendo. Y también tenemos todo un curso de liberación de regiones que puede ser complementario a lo que estamos diciendo, ya que estamos avanzando en una revelación cada vez más profunda, así que lo puede tomar, es completamente gratis. Y les amamos con todo el corazón y oramos para que verdaderamente sean tocados y libertados en cada área de su vida. El Señor les bendiga. Amén.